Está del plana, roce. plana. Se enroza bien con ella. Hola. Hola. ¿Dónde estamos, Ale? En Follapava. En el Rojillo. En el Sí. Rojillo. Estamos con Ale este fin de por eso tenemos coche bien. Vamos a Newgrange, que es el yacimiento arqueológico más antiguo y más importante de Irlanda. Es más antiguo que las pirámides de Giza, para que os hagáis una idea, y más antiguo que el Stonehenge. Sí. Básicamente es un gran montículo, vamos a algo así como a la comarca. Parece mucho la comarca. Mira, ahí está el cartelillo. Sí. Pues es un gran yacimiento, una gran tumba bajo tierra, ¿no? Sí. Que data del 1800 así o así antes de Cristo. Qué estudioso es, ¿eh? No se la Sí, acaba sí, de leer en no. Wikipedia. Wikipedia no me ha dicho nada de esto. Esto me lo sabía yo de antes de venir y todo. Claro. Pues es curioso porque pese a ser más importante que el Stonehenge y más llamativo, es menos famoso que el Stonehenge. Hombre. Porque yo sí había escuchado hablar del Stonehenge y no de esto. El Newgrange nos pilla súper cerquita, está aquí al lado. Está al lado de Drogheda. Y en coche ir es súper fácil. No hubiéramos ido si no tuviéramos coche. Ale nos ha salvado la vida. Sí. Pues eso, una super tumba bajo tierra llena de inscripciones celtas, unos grandes pasillos. Entonces está súper chulo, lo vamos a enseñar por dentro. Vamos a enseñar eso y otra cosa más, ¿no? No sé Sí, qué es que, tenemos. mira, no se puede ir sin visita. Entonces tienes que pagar la Parte de visita. Depois. Anda. Así que vamos a tres sitios, al Brunavoy, a Newgrange y a Noz. A lo mejor aquí. No, aquí solo en la casa. Ay, No, vale. No. No te me Ah, avises. sí, aquí está toda A la derecha. Aquí a la derecha. Ya la ¡Foto luz. de Microsoft! Vamos al Newgrange, a Noz. Estamos en Amamarla, ¿eh? Y estamos aquí, Mira, en estamos el Visitor Center. aquí. Vamos aquí. Y ya de aquí hay que coger un bus. Ah, que nos llevan y todo. Que nos llevan, que tenemos Está chofer. todo pagado. Está todo pagado. Ahora que para. Pues nada, ya hemos salido del Visitor Center. Vamos directamente al bus que nos lleva al North, que es como No. otro. Sí, nos lleva a No North. nos lleva primero a Newgrange, Newgrange está antes. Newgrange es lo último que vamos a ver. Tiene una pegatina, lo pone. Mira, tenemos dos pegatinas. Ah, vale, es verdad. Primero vamos a North. Primero vamos a Noz. Oh, mira qué guay el paisaje. Oh, es súper chulo. Cuidado con el caballo. Cuidado. No se le teme muchísimo por la vida de su móvil. Es que tengo muchas cosas de Alex, estoy agobiada. Haz una foto aquí. Pues eso, vamos a. No sé, mira cámara. El paisaje es muy bonito. Vamos a North y después vamos a Newgrange. Sí. ¡Venga! Que se va sin ti el autobús. ¡Venga! Tuturu. Pues nada, estamos en el North, No, que es otra tumba chiquitita, pero el paisaje es súper chulo. es súper guay. O sea, en Sevilla no tenemos nada parecido porque todo es árido. Wow. Buah, flipante.
una de las piedras más importantes que tenemos en... Está súper suave. Vale. Es un templo para la fertilidad y digamos que si te rozas con ella, pues te da fertilidad, ¿no? Es la piedra de la fertilidad. Y está muy rozada, digamos. Digo que está muy suavecita del Plana, roce. plana. Se han rozado bien con ella. Corre. Lo estamos perdiendo. A for every line that's carved. So if a square has 3 lines, Vamos a entrar en un sitio oscuro. una cuevecita, 4 grados. But it was because it was cruciform in shape. Estamos subiendo. Estamos arriba de Noc, ¿no? Estamos en la cima del mundo. Sí, es guapísimo. Quizá incluso no la apreciéis bien. Pero mola muchísimo subir y ver todo el valle, todo. Sí, es que es todo súper valle, precioso, bonito, cabrita. Es súper chulo, la verdad. ¿Os vamos a contar un poquito? Sí, las cosas que nos han explicado en la visita. Vale, este es uno de los centros, no es Newgrange. Newgrange es un poco más grande si cabe. No lo consideran una tumba como se podría considerar una de las pirámides de Egipcio. Se considera más como un sitio mágico de rituales y cosas así. Se considera un templo. Cualquiera que fuera la religión o los rituales que practicaran, porque dicen que los desconocen, se practicaban aquí. Y guardan mucha relación con lugares como Stonehenge, porque aunque no hay un Stonehenge aquí, lo que hay es un Goodenhage, Good Edge. que es básicamente lo mismo que el Stonehenge, Pero de madera. similares estructuras y de madera. Y como podéis ver hay muchos montículos, el más grande es Noth, que es el templo, y el resto, algunas son los restos de estructuras de casas, de cuando esto se cristianizó y se construyeron casas, y otros sí que son pequeñas tumbas. Dice que hay un total de 17 tumbas aquí en este complejo. También han dicho que esto sería algo así como el Vaticano de los símbolos neolíticos, porque aquí se reúne una cantidad inmensa en comparación con lo que hay en el resto de El Europa. 50% de lo que hay en el mundo está aquí, Sí, en todas las piedras que hay y todo. en este digamos, comarca. Sí, y básicamente lo que vamos a hacer ahora en Newgrange es entrar por dentro, porque en este de aquí no se puede entrar por dentro, pero en Newgrange sí. Entonces lo vamos a ver por dentro, un poco lo que son los túneles y tal. Y aquí está súper chulo todo. Pues nada, Sí, además hemos pillado un día perfecto, o Buah. sea, estamos que no podemos ni grabar del sol que hace, pero perfecto día para venir. sí. Os hemos enseñado la comarca. Bilbo Bolsón vivía un par de manzanas de aquí. Así que nada, si tenemos suerte, pues nos encontraremos con un anillo. Me creo que me da con mosquito. Pues nada, hasta luego. Limestone. That's why it's got that very uniform shape. Originally, the quartz came to the edges of this entrance stone and funneled back to join up with quartz around the roof box. That meant Vale, pues acabamos de salir del Newgrange. Sí, no nos han dejado grabar adentro. Queríamos grabar dentro y no nos han dejado. Ha estado chulo. No, yo pensaba que íbamos a entrar muchísimo más profundo, pero ha sido un pasillito muy estrecho, la verdad. Es muy estrecho, pero es flipante. Está súper chulo. Lo que es flipante es que esto sigue aquí construido tras 5.000 años de antigüedad, porque es del 2000 tantos antes de Cristo. Y claro, obviamente las paredes fueron lo que se vino abajo, entonces pues se ha quedado intacto hasta el año 1600, casi 1700, se quedó totalmente intacto, porque las paredes se vinieron abajo y sepultaron la entrada. Entonces cuando quisieron hacer una cantera aquí, pues empezaron a cavar y lo descubrieron todo. Lástima que desde el año 1600 ha estado abierto y no ha sido protegido hasta el 1933, que fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.
Entonces, ¿qué pasa? Está lleno dentro de firmas tipo de Pepito y Juliana, Amor Sí. para siempre, Pero aún así- 1870. Tienen como 100 y 200 años de antigüedad y las conservan por su antigüedad también. Lo que pasa que es una pena, pero aún así tienen su cosa. Nos gusta más el otro, ¿no? Sí, el otro yo creo que a vosotros ahora gusta más también. De cualquier forma, este tiene, vais a ver, una de las cosas que a mí me ha llamado la atención, que es que permanecía cerrado durante la inmensa mayoría del tiempo del año. Este en concreto, durante el solsticio de invierno, entra la luz por la puerta y tenemos un mosquito que también está entrando por la puerta. Este, en el solsticio de invierno, durante 3 días seguidos, está construido de forma y una entrada en algo más arriba de la puerta que deja que la luz entre e ilumine completamente todo el pasillo durante 17 minutos. 17 Sí. minutos, 3 días al año. Y además nos han contado que son miles de personas las que intentan ver este fenómeno en directo y que hacen una especie de lotería de todo el mundo que intenta pues hacer el application, no me sale la palabra, para verlo y yo qué sé, es como flipante, es como puede ser uno de los elegidos para ver este momento tan especial que es que la luz entra de forma artificial, la luz entra de forma natural y ilumina el pasaje, pero bueno, allí nos lo han recreado con una luz artificial. ¿Qué es una de las cosas que más me ha gustado? Hay una piedra a la entrada, es una piedra, sí, una piedra muy grande, que además por lo visto, como podéis ver, toda la estructura de atrás está soportada, o hay unas piedras apoyadas, son total 97 piedras gigantes que han sido cargadas desde 20 kilómetros hasta aquí, que dicen, bueno, no es mucho, hoy en día en coche 20 kilómetros son 15 minutos, pero claro, cargando unas piedras de esas que pesarán cientos de kilos, pues es relevante. Pues bueno, hay una en concreto muy marcada, con unas runas bastante, unas espirales Sí, muy la que está chulas. en la entrada. Sí, que ahora como veis pues hay unas escaleras, pero antes no las había. Y entonces pues esas piedras estaban pegadas a la entrada 100% y servían a la par de barrera física, pero también como barrera psicológica, ¿no? Porque marcaba como la diferencia entre dos tipos de reinos. El reino de los espíritus y de la magia y el misticismo que vivía dentro y el mundo mortal o natural que vivía fuera. Y entonces el evento de la entrada de la luz que llega hasta toda la sala, pues digamos que es esos días en los que esos espíritus podían pasar de un mundo a otro y podían salir y habitar normalmente pues fuera y reencarnarse. Entonces pues, me ha parecido muy chulo. Esa piedra también, que también es la más bonita que hay. Y nada, aquí concluye... Nuestra visita a la comarca Alex, y a vente aquí, Hobbiton. hombre, vente aquí. Que está aquí Ué. detrás de cameraman. Y nada, ¿te ha gustado la visita? Sí. Está La muy verdad que chula. bastante, sí. Pero el otro estaba mucho mejor. Sí, El otro molaba mucho, porque Molaba. además el guía era súper majo. Sí, Bueno, estaba esta muy me guay. dormía. sí, No esta entendía era un poco más y- mayorcilla y, eso, no... Pero bueno, está muy bien. Es Newgrange Visitor Center. Para comprar la entrada han sido 13 euros adulto normal las 2 visitas y 8 euros los si eres estudiantes, estudiante. así que Es muy barato. os saldrá más Estudiante, barato. sí. Es muy barato, te llevan en autobús, está todo súper bien. Tienes que venir hasta el centro en autobús, hasta el centro de visitantes, pero a partir de ahí te llevan a todos lados. Sí, así que ya Pues nada, chicos. vamos a buscar autobús de vuelta y nos vemos. Bye bye. Adiós.